Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. No me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclamación popular. No me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo. No me perdonan que haya enfrentado todos los avatares para salir victorioso de ellos. No se me perdona ni mis errores ni mis aciertos. Pero aquí estoy, entero y dispuesto a seguir luchando en Venezuela y dedicado a Venezuela. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y por supuesto con excusas para el entendimiento nacional. Vamos esta noche a estar conversando, a continuar con la reflexión que veníamos haciendo sobre los 100 años del nacimiento del gran prohombre venezolano, pero también villano quizás. No sabemos, esas aguas, esas medias tintas de la vida política venezolana. Ese gran hombre que fue sin duda un gran hombre, Carlos Andrés Pérez. La noche de hoy vamos a estar analizando su último discurso, ese discurso que habla de su otra muerte, de la muerte política. Vamos a estar escuchando su versión de los asuntos. Es sin duda un discurso que merece ser analizado. Pero vamos a poner primero en contexto un poco el por qué pasan estas cosas. Carlos Andrés Pérez fue electo en el año 1988 para desarrollar un periodo presidencial de 5 años, un periodo presidencial que debía desarrollarse entre 1989, el año en que yo nací, y 1994. Fue electo en las elecciones del 4 de diciembre del año 1988 con 3.879.000 votos, el 52.91% de los sufragantes. Hasta esa fecha era el mayor número de votos en términos absolutos. La imagen de Carlos Andrés Pérez como el presidente del milagro económico de los 70 se había creado y quedado muy fijo en la mente de los venezolanos y de manera, yo diría, una manipulación, pero que sean otros los que lo juzguen, de manera irresponsable. Esta campaña política del 88 le hizo creer a los venezolanos que de manera automática iban a volver a los años 70 y a las bonanzas petroleras, y buena parte del voto se movió para intentar recuperar esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor. Claro, la situación económica había empeorado y los bajos precios del petróleo eran completamente diferentes al primer gobierno de Pérez. La moneda venezolana se había devaluado desde el primer gobierno de Pérez hasta
ese segundo en el que gana, y la inflación era una de las más altas del mundo, cargada por supuesto con una deuda externa muy pesada y que además vencía en ese año en que él comenzaba. A pesar de las medidas de ajuste, del llamado paquetazo, del gran viraje, como también se llamó de manera publicitaria, estas medidas no pudieron aplicarse por completo y además empeoraron lo que se llaman los índices de miseria, que pasaron sin duda a niveles históricos. A la par de eso, Carlos Andrés Pérez entra en algo que se llamó de manera odiosa, sus opositores lo llamaron su coronación, debido a que Carlos Andrés Pérez, en esa ascensión al poder del año 89, tuvo la visita de los más grandes y más importantes presidentes del mundo, y fue una fiesta verdaderamente fastuosa, nunca antes vista en la historia de Venezuela. La vida política, además, del país se vio empañada muy rápidamente, porque comenzando su periodo presidencial el 27 de febrero de ese año 1989 surgieron una serie de protestas realizadas por quienes vivían en las llamadas ciudades dormitorios de Caracas, esas ciudades alrededor de Caracas, y que tenían que trasladarse a la capital para trabajar. Bueno, estas personas empezaron a protestar porque por el aumento de la gasolina, que fue un pequeñísimo ajuste, nada comparado con los aumentos que hemos visto en los últimos años, ahora con la gasolina dolarizada, con los aumentos de la gasolina de ese entonces, se desarrollaron, lamentándolo mucho, protestas de estas personas quienes veían mermado el aumento de la gasolina, produce un aumento del pasaje, y el aumento del pasaje mermó, bueno, la capacidad, el costo de la mano de obra de estas personas que vivían en Caracas y tenían que gastar, por ejemplo, Guarenas, tenían que gastar casi la mitad de su salario en transportarse. Un poco lo que sucede hoy, que nuestros maestros, pensemos en estos bajos costos de salarios, nuestros maestros, nuestros empleados públicos, estos hombres y mujeres que tanto sufren con esos sueldos tan bajos, tan miserables, esos sueldos, bueno, gastan más en pasaje que en lo que les cuesta realmente poder mantenerse. Estas protestas, que comenzaron en Guarenas, se extendieron rápidamente a La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guayana y los valles del Tuy, convirtiéndose en grupos, en focos de violencia que empezaron a saquear supermercados, centros comerciales y establecimientos de todo tipo. Están esas fotografías famosas del Caracazo de ver gente subiendo a los cerros de Caracas con neveras al hombro. Finalmente, las fuerzas policiales de Caracas fueron impedidas, digamos, de desarrollar o de controlar estas protestas, y Pérez se vio en la políticamente costosa obligación de pedirle a las fuerzas armadas que controlaran esto. Creo que fue su más grave error, utilizar a los soldados del ejército venezolano para controlar las protestas. Fue verdaderamente terrible, ¿no? Hubo un aproximado de 2.000, ese es un número indecible, en 2.000 personas desaparecidas. El recuento oficial es de 276 muertos y numerosos heridos. Es decir, que tú ya tengas el descaro de decir que mataste, que el gobierno, el Estado venezolano mató
276 personas en 2 días, 27 y 28 de febrero, pero que además esa cifra no se corresponda con la de desaparecidos. Hubo 2.000 personas desaparecidas. ¿Dónde están los otros 1.720 personas, 24 personas que no están en la lista de los muertos oficiales? 2.000 desaparecidos. Eso fue quizá el detonante de lo que luego serían los 2 intentos de golpes de Estado del año 1992. La madrugada del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez encontró la manera de sublevar a las Fuerzas Armadas y este teniente coronel se dio a conocer con ese: por ahora no hemos cumplido los objetivos en la ciudad capital. Aquí en el Zulia había desarrollado su objetivo, había conseguido tomar el poder el teniente coronel Francisco Arias Cárdenas. Y así en casi todo el país, ese golpe de Estado tuvo efecto, consiguió la victoria. En Caracas no se consiguió y Chávez le pidió a sus compañeros que se rindieran. El 27 de noviembre de ese mismo año, de 1992, sufrió otro intento de golpe de Estado, donde hubo un intento de bombardear algunos edificios públicos, tales como el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Aeropuerto La Carlota. La intentona también fue detenida. Pueden ustedes imaginarse, en el mismo año, es decir, en el 89, 2.000 desaparecidos, un estado que reconoce que ha matado a 276 personas, y en el 92 las Fuerzas Armadas, después de años, después de su primer periodo presidencial, cuando consiguió que no hubiesen golpes de Estado, primera presidencia sin intentos de golpes de Estado, ahora volvía a ser Carlos Andrés Pérez el protagonista del golpe de Estado. No fue la rebelión popular, no fue tampoco los militares, fueron los jueces quienes lograron destituir a Carlos Andrés Pérez en marzo del año 1983, cuando el fiscal Ramón Escobar Salum introdujo una solicitud de antejuicio de mérito en contra de Carlos Andrés Pérez por el delito de peculado doloso y malversación de 250 millones de bolívares. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y ya volvemos con más de este análisis que vamos a hacer. Vamos a empezar a escuchar el discurso final de despedida del presidente Carlos Andrés Pérez. Ese discurso que hay que revisarlo para entender la historia contemporánea de Venezuela. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Summer is supposed to be an opportunity to slow down, but when you look at your kids, you can't help but notice that your kids are growing up fast. Help them build independence as they grow with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app for families, where parents can keep an eye on kids' money habits while kids learn how to save, invest, and spend wisely. It's the easy, convenient way to raise financially smart kids. Get your first month free when you sign up at greenlight.com/Spotify. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela.
Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Pido perdón a mis compatriotas por todos los errores que se me imputan, pero aquí estoy, y de los que tienen dudas sobre mí, aquí estoy. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche dispuestos a escuchar, analizar el último discurso que diera el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, después de ser destituido, después de haber sufrido el señalamiento de las autoridades judiciales de este país y el haber renunciado para que iniciasen un proceso de investigación en su contra por corrupción. Este discurso se dio el 20 de mayo del año 1993 y claro, fue, como les digo, pronunciado con motivo de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enjuiciarlo por malversación de fondos de la partida secreta, juicio del cual posteriormente saldría absuelto, pero él decidió apartarse de su cargo para permitir que el Poder Judicial hiciese su labor. Aún así, yo creo que ya habían obtenido lo que querían, separarlo de su cargo. Vamos a empezar a escuchar las palabras de este hombre. Me gustaría saber sus comentarios. Los comentarios que tengan me los van enviando y vamos conversando nosotros en mensajes de texto. Envíenme sus comentarios a el 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Ahora, a 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, y por supuesto ya van a ser 30 años de que se haya pronunciado este discurso, podemos nosotros ver la importancia que tuvo este momento histórico en la construcción de nuestra actualidad. Venezolanas, venezolanos, me dirijo a mis compatriotas en uno de los momentos más críticos de la historia de mi país y de los más difíciles en mi carrera de hombre público. Debo confesar que pese a toda mi experiencia y al conocimiento de la dramática historia política de Venezuela, jamás pensé que las pasiones personales o políticas pudieran desbordarse de manera semejante y que ya Venezuela podría mirar hacia atrás sin el temor a los incesantes desvaríos de la violencia tan comunes en nuestro proceso histórico. No ha cambiado mucho nuestra idiosincrasia, nuestra manera cruel de combatir sin cuartel. Ha revivido con fuerza indudable un espíritu inquisitorial y destructor que no conoce límites a la aniquilación, sea moral o política. Reconozco con inmenso dolor esta realidad, y no solo porque yo sea el objetivo de los mayores enconos a quien se le reclama
a quien se le declara la guerra y se le quiere conducir al patíbulo, sino porque esta es un síntoma y un signo de extrema gravedad de algo que no desaparecerá en la escena política porque simplemente se cobre una víctima propiciatoria. Esta situación seguirá afectando de manera dramática al país en los próximos años. Yo represento una larga historia política, una historia que arranca a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez y de los primeros gobiernos que sucedieron a la dictadura, que demoró por tantas décadas nuestra presencia en el siglo XX. Formé parte de los jóvenes que en 1945 se lanzaron temerariamente a transformar al país. Derrocado Rómulo Gallegos, asumimos todos los riesgos para recuperar para Venezuela su libertad y su dignidad de pueblo libre. Formé parte de quienes desde 1958 combatimos con mayor denuedo por la democracia contra la subversión que en esos duros años puso en jaque nuestras instituciones democráticas. En el camino quedaron muchos adversarios vencidos, pero jamás humillados, porque al contrario se les tendió la mano franca cada vez que fue preciso. Como no soy un acumulador de resentimientos, me equivoqué al suponer que todos actuábamos así y que las diferencias y los duelos políticos nunca serían duelos a muerte. Supuse que la política venezolana se había civilizado y que el rencor y los odios personales no determinarían su curso. Me equivoqué. Hoy lo estamos constatando. Pido a mis compatriotas que entiendan estas reflexiones no como expresión nostálgica o dolida de quien se siente vencido o derrotado. No, ni vencido ni derrotado. Mis palabras son una convocatoria a la reflexión de mis compatriotas sobre los duros tiempos que nos esperan y un llamado a líderes políticos, a los responsables de los medios de comunicación, para que mediten y adecúen su conducta a la gravedad del momento que vivimos. Ojalá que nos sirva de lección esta crisis, que se inicie una rectificación nacional de las conductas que nos precipitan a impredecibles situaciones de consecuencias dramáticas para la economía del país y para la propia vigencia de la democracia que tantos sacrificios ha costado a nuestro pueblo. Como presidente de la República, antes y ahora, he actuado con mesura y con abierto ánimo de conciliación. No he perseguido a nadie he hostilizado. Sin embargo, contra nadie se ha desatado una campaña sistemática, larga y obsesiva, como la que se ha ensañado contra mí y contra mi gobierno. La he soportado con la convicción de que en las democracias siempre son preferibles
los abusos de la oposición que los abusos del gobierno. Los adversarios que quedaron en el camino y los enconos de las luchas políticas pasadas se fueron muriendo poco a poco y todos fueron resucitando agravios que parecían olvidados. Así se ha formado la coalición que tiene en zozobra al país, articulados en esta confabulación que nos abruma. Nunca una coalición fue tan disímil. Cuando se retratan en grupo, aparecen señaladas como definiciones precisas de diversas etapas de la lucha política de los últimos 50 años. Rostros de derrotados o frustrados que regresan como fantasmas o como espectros, predicando promesas mágicas de resurrección. Es como la rebelión de los náufragos políticos de las últimas 5 décadas, los rezagos de la subversión de los años 60, con nuevos reclutas, los derrotados en las intentonas subversivas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, se incorporan a la abigarrada legión de causavientes. Todos los matices, todas las ambiciones y todas las frustraciones juntas, de repente, me resisto a imaginarme a la Venezuela de febrero de 1994, cuando los profetas de tan engañosas promesas tengan que enfrentar la realidad del país en medio de una pugna imaginable, esta sí, por sus cuotas de poder que reclamarán. Estamos escuchando la voz de Carlos Andrés Pérez en su último discurso como presidente. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de Imparques. Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. No dejes de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, escuchando y analizando esta noche el último discurso como presidente de Carlos Andrés Pérez, quien recientemente acaba de cumplir 100 años de haber nacido, y en ese centenario se han hecho actividades en todo el país. Este último discurso es una especie también de venganza, la última palestra, y la aprovecha muy bien. Primero para defenderse, porque después va a un juicio político, pero también para vengarse de aquellos que orillaron a su gobierno, a su punto culmen de la historia, a su manera de contribuir definitivamente con el mundo venezolano y el mundo en el cual él se consideraba una especie de factor geopolítico trascendente. Bueno, esta gente que se vengó de él, que medró contra él y que finalmente lo derrotó, porque lo llevó a esta orilla en la cual tuvo que renunciar. Bueno, es una especie de venganza contra él también. Los señala, los acusa, con inquina habla de ellos sin nombrarlos, ¿no? Pero se siente de alguna manera la satisfacción del presidente Pérez al momento de relatar su versión de la historia, su oportunidad de contar la versión de la historia. Es un discurso verdaderamente interesante que muestra, claro, una parte interesada del decir, todo esto es publicidad, alábate pato, mañana te mato. Publicidad para sí mismo, propaganda para su propia voz, pero tenemos la oportunidad de escucharlo, tenemos la oportunidad de escuchar su versión del asunto, tenemos la oportunidad de analizarlo. Siempre pensemos que es una parte interesada en el discurso de los venezolanos, pero en este discurso, claro, es un hombre también que habla como protagonista, que habla como dueño de una verdad, y de esa verdad, desde esa verdad construye el racionamiento de lo que somos como país. Sigamos escuchando este discurso interesantísimo de Carlos Andrés Pérez. Envíenos su mensaje de texto al 0424-672-3597 con sus comentarios. Me siento orgulloso de lo que, acompañado por mis colaboradores a lo largo del gobierno, hemos logrado hacer para darle rumbo moderno y definitivo al Estado venezolano. Me siento orgulloso del comportamiento digno y altivo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Al propio tiempo, siento la angustia y la pena por la crisis que inevitablemente ha acompañado al proceso de reformas que emprendimos, porque este gobierno que presido ha dado contribución decisiva para escribir nuestra historia contemporánea, historia sencilla, que arranca esta vez desde 1989, cuando debimos acometer esta serie de reformas profundas, tanto políticas como económicas. Puse todo mi empeño en las reformas políticas y así comenzamos por convertir la presidencia de la República de un poder absoluto en un poder moderado. 4 partidos políticos comparten o han compartido el poder
a lo largo de este periodo presidencial. 2 elecciones de gobernadores y de alcaldes han tenido lugar en 4 años. Reclamo un protagonismo especial en este proceso de reformas que se orientó hacia el logro de la democratización del poder y de una participación nacional inequívoca. A la par de las reformas políticas se emprendieron las reformas económicas. Ya no era posible el estatismo porque el Estado macrocefálico había llegado a su fin. La armonía social, financiada de manera ilimitada por el petróleo, también llegó a su fin. Fue una decisión que requirió voluntad y coraje. No fue fácil porque implicaba un cambio de rumbo en una historia de país petrolero de 50 años de deformaciones. Asumí la impopularidad de esta tarea. Tenía una alternativa quizá distinta: porfiar hasta el final y comprometer los recursos del Estado, extremando la falsa armonía social. Pero los resultados habrían sido catastróficos. Hemos puesto a Venezuela con esas reformas económicas y comerciales en sintonía con lo que ocurre en el mundo y también en nuestra propia región de América Latina. Nuestra economía, para sorpresa de analistas, creció de manera notable en medio incluso de tiempos adversos como los que fueron de 1992, cuando se atentó de manera pertinaz contra las instituciones democráticas y contra la estabilidad del régimen, y desde luego contra el presidente de la República en primer término. El Pacto Andino se hizo posible gracias a estas decisiones que dieron rumbo moderno a nuestra economía. El país tendrá que conocer a plenitud, despojada la realidad de toda esta repudiable campaña de mentiras, calumnias y deformación de la verdad, el claro perfil del proceso que hemos vivido en estos años. Fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas. La misma conspiración de hoy que recurre a otros métodos porque se agotaron todos los demás, desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Ninguna conspiración, ninguna confabulación, por variada y poderosa que sea, ninguna conjura me arrancarán del alma del pueblo venezolano. Para él he vivido, para él he luchado de manera denodada. Por él continuaré luchando. Nadie me sacará de esta tierra venezolana. Más temprano que tarde comprenderán que he actuado con la conciencia más cabal y más plena de que opté por el camino más conveniente,
El futuro lo dirá, y lo dirá muy pronto si he actuado con razón, si hemos interpretado correctamente el momento y las circunstancias del país. Jamás he presumido de hombre o de político infalible. Innumerables pueden haber sido mis errores, de buena fe, desde luego, pero en el balance de una vida política larga y apasionada, estoy persuadido de que se reconocerá mi contribución con equidad y justicia. Repito lo que dije ayer en breve alocución. El país contempló estupefacto cómo se ejercieron sobre los magistrados del alto tribunal las más desembosadas presiones. Estas son, compatriotas, manifestaciones de una actitud que ha perdido hasta las formas del recato para lanzarse abiertamente por el camino de las presiones ejercidas sin medir las consecuencias institucionales que tales actitudes comportan. No me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclamación popular. No me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo. No me perdonan que haya enfrentado todos los avatares para salir victorioso de ellos. No se me perdona ni mis errores ni mis aciertos. Pero aquí estoy, entero y dispuesto a seguir luchando en Venezuela y por Venezuela, y dedicado a Venezuela, consagrado con pasión hoy como ayer al servicio de los venezolanos, de todos, de los que me apoyan, de los que me adversan y de los que tienen dudas sobre mí. Aquí estoy. En el día de hoy, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, reunidos en sana plena, encontraron méritos para enjuiciar al presidente de la República y a los exministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Así llegamos al segmento final de nuestro programa, pero aún debemos terminar de escuchar este maravilloso discurso que nos presenta el expresidente Carlos Andrés Pérez, su último discurso público del 20 de mayo del año 1993, después de que la Corte Suprema de Justicia hubiese decidido que iba a ser enjuiciado con un antejuicio de mérito, por supuesto, por la malversación de los fondos de la llamada partida secreta. Finalmente se descubrió que ese dinero fue utilizado para apoyar a los grupos que se oponían al sandinismo en Nicaragua. Fondos venezolanos utilizados en Nicaragua. Qué raro, ¿no? Y aunque el juicio judicial se realizó años después y fue procesado en el año 1996, ya en otro gobierno y con otro partido gobernando, bueno, aunque pasó todo esto, ya el daño estaba hecho. En 1993 lo habían conseguido. Habían logrado hacer que renunciara y que su legado político quedara en ruinas. Terminemos de escuchar estas palabras para tener una reflexión al final. Esta es la voz de Carlos Andrés Pérez en su último discurso como presidente de la República. El pasado 9 de marzo, en mensaje dirigido a la nación, expliqué minuciosamente la forma y las razones por las cuales se tramitó una rectificación presupuestaria de 250 millones de bolívares con cargo a los servicios de inteligencia y seguridad del Estado. Fue una explicación precisa y clara. Nada tengo que rectificar ni agregar a lo que allí dije. Y una vez más quiero dejar constancia de que no hubo delito alguno y jamás podrá presentarse tampoco prueba que ponga en tela de juicio la conducta del ministro de Relaciones Interiores que tuvo a su cargo el manejo de esa partida, como del ministro de la Secretaría que no tuvo ninguna injerencia en su manejo. Me dirijo hoy a todos mis compatriotas y a todos los extranjeros que han hecho de Venezuela su patria, quien como yo, que ha dedicado su vida entera a la conquista, defensa y consolidación de la democracia, no tiene que ratificar que acato esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. No la juzgo. Será la historia, implacable en sus veredictos, la que lo hará más adelante. Y la acato porque asumo la responsabilidad como presidente, como líder y como venezolano. Del mismo modo que tendrán que asumir la suya quienes han conducido al país a esta encrucijada dramática de su historia. Lo que más duele es que esta decisión de la Corte se produce en el momento en que el país se enrumbaba positivo y francamente hacia su recuperación política y económica. En lo político, los venezolanos han escogido sus candidatos presidenciales para así cumplir con la renovación democrática de la conducción de la jefatura del Estado. Un aire de satisfacción se respiraba hasta ese momento, de plena normalización de la vida institucional. En lo económico comenzaba a confirmarse con nitidez los avances sustanciales en el proceso de recuperación productiva después de los inmensos sacrificios que hemos hecho todos para modernizar la economía nacional. Estábamos viviendo un periodo de franca tranquilidad que expresaba el apaciguamiento de las tensiones experimentadas por el país el año pasado. La decisión de la Corte Suprema de Justicia cambia radicalmente este cuadro. Ratifico a todos mis compatriotas que no he incurrido ni en este
ni en ningún otro caso en manejos ilícitos, impropios o irregulares. No me he enriquecido jamás. Mi ambición siempre ha sido contribuir con mi esfuerzo a perfilar un rumbo moderno y promisor para Venezuela. De mí se han dicho y se dicen muchas cosas. Se podrán decir todas las que se quieran en el terreno político. Esa es la práctica en una democracia activa y vigorosa. Pero nunca podrá decirse que me he aprovechado en términos personales de las posiciones que he ocupado por voluntad del pueblo. Tampoco nadie me podrá enrostrar que he propiciado, estimulado o provocado la comisión de hechos ilícitos. El dinero de la partida secreta por el cual la Corte Suprema de Justicia ha acordado el enjuiciamiento del presidente de la República, en este y en todos los casos, ha sido utilizado de acuerdo con las disposiciones que la ley prevé. Ahora nos enfrentaremos al juicio. No solicitaré de los señores senadores que anulen la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sino que les pido reflexionar sobre la insólita e innoble crisis que ahora se le abre al país con la decisión de una Corte que dejó de respetar, que debemos respetar y acatar, pero que crea el insólito precedente para el futuro de actuar como un organismo político que desatiende sus nobles y altos cometidos de darle majestad a la justicia. Iniciaré una nueva etapa de mi vida política que nunca ha dado tregua a mis afanes. Anunciaré que más allá de asumir mis enteras responsabilidades en el juicio que se me inicia, me lanzaré al rescate del sentimiento popular. No me defenderé porque no tengo nada de qué defenderme. No agrediré porque no he envilecido nunca el debate político, ni con el insulto, ni con la calumnia. Tal como lo establece la Constitución Nacional, procederé a entregarle el cargo al presidente del Congreso con el fin de que el Parlamento proceda a designar a la brevedad posible a quien ha de encargarse de la presidenta mientras se decide el juicio contra el presidente de la República. Convoco a las fuerzas políticas, económicas, institucionales y sociales, a los medios de comunicación y a todos los venezolanos a unirse alrededor del encargado de la presidencia de la República que designe el Congreso para superar este momento aciago que vamos a vivir. Venezolanas, venezolanos, mi pasión, mi interés, el incansable quehacer que me ha caracterizado y el coraje con que he demostrado en todos los momentos más difíciles siempre han estado al servicio de Venezuela a lo largo de toda mi vida. Desde que era apenas un adolescente, he consagrado mi existencia a los grandes intereses de nuestro pueblo. A ustedes, venezolanos, he consagrado mi destino. Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse. Desde mi posición de presidente, separado de mis funciones, retornaré a las luchas cotidianas, recorreré de nuevo a Venezuela, aunaré mis esfuerzos a los de mis compañeros de Acción Democrática para que la democracia se reponga de tan dolorosos quebrantos. Todos los venezolanos
pueden contar conmigo. No rehuiré responsabilidades. Mis errores y omisiones los reconoceré. Pido perdón a mis compatriotas por todos los errores que se me imputan, pero no me arredraré ante las dificultades. El 2 de febrero de 1994 entregaré la banda presidencial a mi sucesor. Lucharé hasta la entrega de mi vida porque la democracia no naufrague en este nuevo trance de azarosas dificultades que vamos a vivir. Buenas noches. Bueno, en 1 minuto y medio me gustaría dejar mi opinión acerca de este discurso. Evidentemente es la oportunidad de un hombre sabio e inteligente de poder expresar sus ideas, de comprometerse políticamente con una audiencia gigantesca y además de hablar desde el poder, ya no desde el poder ejecutivo, sino desde el poder de la moral política. Y sepan, bueno, que se organizan unas elecciones y que él está intentando posicionarse dentro de la forma en la cual se va a planificar y se va a desarrollar las nuevas candidaturas. Evidentemente, el partido de la Acción Democrática, en esa crisis moral en la que se encontraba, hizo frente con lo peor de su integridad, con lo peor de su forma de ser y las peores de sus mafias, hizo frente de forma errada al compromiso político de la nación. Y en las siguientes elecciones, bueno, fueron profundamente castigados, tanto COPEI como Acción Democrática y los partidos de izquierda, en ese caso la Causa R, que tuvo muchísima fuerza en las elecciones de 1994, se vieron fuertemente castigados por la gente y resultó electo Rafael Calderas con aquel movimiento llamado Convergencia, que fue una manifestación de una posible tercera vía política, aunque con el mismo rostro de un caudillo. Entonces, Carlos Andrés Pérez nos dejó aquí, en este discurso, las bases sentadas de una especie de herencia política en la cual habla de que es posible la dignidad en el hecho político. Una pieza de oratoria verdaderamente maravillosa. Lamentándolo mucho, la historia ha comprobado que está llena de mentiras, ¿no? Y que sí hubo al menos algunos usos dolosos, y su manera de vivir y sus cuentas en el extranjero y la persecución judicial que hubo los siguientes 10 años demostraron que Carlos Andrés Pérez, bueno, tampoco nos dijo toda la verdad en ese momento. Aún así, es un orador excelente y pudimos ver en esta oportunidad, bueno, una pieza de oratoria fundamental de la última década de la historia política venezolana. Es hora de despedirme. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Ha sido un gusto trabajar para ustedes. Les habló Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el próximo lunes por esta Red Nacional de Emisoras. Por favor, sean felices, lean poesía.